Esto es Lenguaje y Medio Ambiente. Mi nombre es Alexandra Morales Reyes, Enrique Vargas, Rocío Luque y Carmen Rivera. Y hoy vamos a comentar el ensayo de la doctora Iliaris Avilés Ortiz, titulado La ecosofía, una vuelta a los orígenes. Iliaris es profesora de filosofía en el Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Ella hizo su bachillerato en filosofía en el recinto de Mayagüez y posteriormente, en el 2015, terminó su doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid con una tesis sobre la recepción del exilio español en la Universidad de Puerto Rico. Escuchemos a Iliaris Avilés Ortiz. Las preocupaciones básicas de los primeros Homo sapiens se encontraban vinculadas a su entorno. Se preguntaban de qué está constituido el mundo que nos rodea, qué provoca la lluvia, el fuego, la noche y el día, cuán lejos están los astros y de qué están compuestos, qué hace germinar las plantas, por qué se mueve el suelo. En la historia de Occidente, el origen de la filosofía también se encuentra ligado a estas preguntas. La filosofía nació cuando se abandonaron las explicaciones de carácter mítico que vinculaban aspectos del mundo natural a las divinidades y se comenzó a explicar nuestro entorno a partir de observaciones razonadas sobre las propias experiencias del mundo fuera de nosotros. Esos primeros filósofos se conocen bajo el colectivo de filósofos de la naturaleza o los físicos, aquellos preocupados por la physis, la naturaleza. En este punto cabe preguntarnos qué les motivaba a preocuparse por la naturaleza, ¿por qué conocerla? Para perderle miedo, para explicar los cambios que pasaban sobre ellos, incluso para dominarla en su beneficio. Justamente, el dominio sobre el propio entorno, el manipular el espacio para hacer una vida más vivible, cómoda y predecible, ha sido la narrativa predominante desde hace un poco más de 2000 años. Nos hemos situado en la escala del mundo natural como algo distinto, ajeno, irracional, frente a una naturaleza indómita, irracional, que debe someterse a nuestra merced. Hemos construido en las riberas y costas, hemos removido de forma casi quirúrgica espacios verdes que sirven de pulmón a nuestros centros urbanos. Desechamos al momento todo lo que producimos para seguir produciendo novedad. Sin embargo, la novedad no necesariamente ha redundado en progreso y en mejores condiciones de vida o en mayor felicidad para el mayor número de personas. Esto es un tópico. Se han escrito ríos de tinta sobre el particular. No todos los filósofos o corrientes filosóficas han llevado un discurso de ruptura o de escisión con el mundo natural, un discurso de dominio y control. El estoicismo, por ejemplo, una corriente filosófica nacida en el siglo III a.C., enseña que debemos vivir según la naturaleza, fluir con ella, respetarla, pues verdaderamente somos parte de ella como órganos dentro de un cuerpo, pero un cuerpo de carácter divino. ¿Divino o no? En la historia de las ideas de Occidente nos hemos divorciado constantemente de este único entorno nuestro. En el siglo XX, ante los desafíos que han acarreado los adelantos científicos y técnicos, así como ante la prevalencia de un voraz sistema económico que opera pasando por alto la escasez de espacio y recursos, surgen voces que nos instan a romper el pedestal en donde hemos colocado al Homo sapiens para volver a abrazar el lugar que nos corresponde como un elemento más de la biosfera, un elemento más de la naturaleza. En este contexto, como señala el profesor de filosofía Jordi Pigem, se da la triple génesis del concepto que nos ocupa, la ecosofía, una sabiduría del oikos, el hogar, la comunidad, nuestro medio.
En la década de los 70 del pasado siglo, el filósofo noruego Arne Naes, propulsor de la ecología profunda, arguyó que el pensamiento del futuro debía ser leal a la naturaleza. Según este, el punto de partida para evitar la catástrofe medioambiental que se nos avecina es reconocer que somos parte de la naturaleza. Somos naturaleza tanto como las aves, los árboles y demás mamíferos que forman parte de nuestro entorno. Para el pensador noruego, el problema que enfrentamos se debe a que hemos visto el mundo con desapego. No obstante, la reconstrucción de un yo ecológico, un yo con conciencia de la comunidad y del medio natural, nos ayudará a enfrentar la crisis. Una ecosofía no es un estudio de los diversos ecosistemas, sino una sabiduría, una conciencia de lo que se sabe, de lo que se vive y de lo que se es, naturaleza misma. Otros dos pensadores se han acercado bastante a la concepción ecosófica de Naes, aunque desde tradiciones distintas y peculiaridades que les hacen originales. El filósofo indocatalán Raimon Panikkar, coetáneo del noruego, en Ecosofía para una espiritualidad de la tierra, establece que se debe superar la actitud técnica sobre los ecosistemas, sobre el entorno, para buscar un nuevo equilibrio que aúne espíritu y materia. El filósofo de lo que habla es de una sabiduría del saber escuchar el alma del mundo, el alma-mundo. El saber escuchar la naturaleza manifestada en el sapiens y actuar conforme a los dictámenes de ésta. La acción de escuchar o de percibir a esa anima mundia, a ese medio natural dinámico que se manifiesta en el ser humano, implica una concepción sobre la naturaleza similar a la de muchos pueblos originarios, donde la naturaleza es sujeto, un Simaka, Pachamama, Madre Naturaleza. Acercándose a algunas corrientes del pensamiento oriental, afirma la existencia de 3 dimensiones de la experiencia humana: cuerpo, mente y espíritu. Estas dimensiones las rebautizará como Anthropos, Cosmos y Theos. Así pues, según Panikkar, la experiencia de la realidad es teantropo-cósmica. Somos y debemos escuchar lo que somos: humanos, naturaleza, espíritu. El gusto por la tríada también lo encontramos en el pensamiento del francés Félix Guattari, mayormente conocido por sus contribuciones junto a Gilles Deleuze. Hace 30 años fue publicado el libro Las 3 ecologías, en donde Guattari establece que el verdadero saber ecosófico que hará frente a la crisis medioambiental debe integrar los 3 registros ecológicos. Primero, lo mental, subjetivo, que el sujeto tenga conciencia del entorno. Segundo, lo social, que asuma con justicia y armonía las relaciones humanas. Y tercero, lo ambiental, un saber sobre el entorno. Es decir, una fusión de ética, política y vida para hacer nuestra existencia una más vivible. El ser humano no es solo un hecho biológico, inserto en un contexto material según este. Somos entes biopsicosocioambientales. Somos sapiens, narrans, economicus, pero sobre todo, natura naturata. Las perspectivas ecosóficas de estos 3 personajes nos acercan a un humanismo contra los centrismos, un humanismo que sitúa lo humano en lo natural, porque es lo natural, muy distinto al discurso antropocentrista que abrazó el humanismo renacentista con el que se inaugura la modernidad. Quizás es momento de normalizar un discurso no excepcionalista del ser humano, un discurso que nos sitúe como una especie más del medio para que con esa perspectiva podamos afrontar con más atino los cambios naturales y las actividades nocivas que hemos gestado contra nosotros mismos. Hay que volver al origen con conocimiento y conciencia.
El texto que acabamos de escuchar por parte de la doctora Iliaris Aviles Ortiz pertenece a la disciplina de la filosofía. Creo que es común pensar en la filosofía como algo que pertenece al mundo académico y no necesariamente apreciamos su relevancia en nuestro día a día. Aunque no siempre fue así, hoy día para mí veo la filosofía más como una herramienta que me ayuda a entender y explicar mi realidad interna y la externa, ¿no? Lo que tiene que ver con mi entorno. El texto de Iliaris me lleva a reflexionar y ganar mayor claridad sobre cuál es mi postura filosófica medioambiental. Pero antes de entrar de lleno a los diferentes discursos filosóficos que ella discute, me gustaría comentar sobre la lengua de especialidad en la filosofía. Me parece que esto lo podemos apreciar cuando Iliaris hace uso de terminología especializada que es propia de esta disciplina. Por ejemplo, en el texto aparecen términos como physis, oikos, anima mundo, antropos, cosmos, teos, entre muchos otros. Sí, yo la verdad es que yo escucho esas palabras y yo me pregunto por qué. Tú dices que eso es propio de la filosofía. Sí, propio de la filosofía entendida como un producto de la cultura occidental. Así que ellos han heredado todas estas palabras y las han mantenido en su vocabulario para filosofar. Sí, si entendemos que, ¿verdad? Que la filosofía tiene su origen en la cultura griega y claro, ¿verdad? Como disciplina, pues la traemos hoy día y esos términos permanecen o se hace mucho uso de términos griegos y latinos. Sí, es que me parece tan interesante. Es todo un lenguaje nuevo, Uh-huh. pero que ayuda a pensar, porque en el fondo filosofía Es pensar. es pensar. Uh-huh. Sí, por eso digo que algunas veces tendemos a verlo como una cosa académica, pero realmente es algo que hacemos en el día a día y normalmente no, ¿verdad? Lo vemos como una disciplina distante. Pues claro, porque no usamos tampoco esos términos, hablando y los oicos y los... O sea que sí. Cuando ellos filosofan, pues se escucha más elevado, pero uno lo hace todos los días. Claro. Exacto, claro, ya lo llevan a la formalidad de una disciplina, pero por eso al escuchar el texto de Iliaris, es como, por eso pienso en la filosofía como que me da las herramientas para hacer esas reflexiones. Es una invitación a un ejercicio, sí, ¿verdad? Del pensamiento, pero específicamente sobre asuntos medioambientales. Uh-huh. En el futuro debemos de traer un filósofo para que nos hable de esto, sí, del lenguaje que usan, a la misma Iliaris, para este lenguaje que usan, uh-huh. Porque también ocurre como en español, ¿verdad? Si el español es un idioma rico en palabras y a veces tenemos palabras para referirnos a cosas bien específicas. Claro que a veces también se pierden con el tiempo y en el olvido. Claro. Y eso también lo que me di cuenta que ocurre con los filósofos cuando usan estas palabras, que entonces desde ese momento introducen la palabra y ahora todos sabemos que estamos hablando de esto bien específico. Claro. Eso me parece tan curioso. Y cuando tenemos una palabra para un referente o un concepto, a mí me facilita la expresión y pensar y reflexionar porque tengo esa palabra que contiene esa idea o ese concepto sobre que quiero reflexionar o sobre que quiero expresar. Y hablando de palabras, una que me gustaría abundar un poquito es del término antropos, que es uno de los que aparece en la lectura, que es una palabra de origen griego que significa humano. Y es interesante porque en español funciona como un prefijo o prefijoide que ha derivado palabras como antropocéntrico, adjetivo que Iliaris utiliza para describir la relación que tenemos con nuestro medio ambiente, y que también ha derivado en neologismos como antropoceno. La invención de esta palabra se registra tan reciente como en el año 2000 y se le atribuye al Premio Nobel de Química Paul Crutzen. Esta palabra se utiliza para nombrar una nueva era geológica que surge como resultado del cambio climático. Y lo interesante es que el uso de este prefijo lo que hace es resaltar que el cambio ha sido provocado por la actividad humana. De ahí el antropo. Antropoceno es una palabra que nace en el 2000. Sí. Pero al usar ese prefijo me parece que es de toda la vida. Sí, claro, porque ya está tan, ¿verdad? Ya forma parte del español, aunque su origen es griego. Porque está la antropología, uh-huh. que es una palabra que al menos yo he escuchado. Sí, de siempre, como uno dice. Sí. Antropoceno es una palabra nueva del uh-huh. 2000. Uh-huh.
Palabra que, ¿verdad? No tiene el uso de la palabra como un término geográfico científico. Creo que hay algunos debates por ahí. Hay quien dice que también es una palabra que tiene una carga política por eso mismo, porque lo que hace es resaltar que hay un cambio y que ese cambio es producido por los humanos. Otra palabra que utilizó Iliaris es la de narrans, que es de origen latino y esta hace referencia a la acción de narrar y de esa capacidad del ser humano para contar historias. Cuando pensamos en narración o narrativa es común que lo vinculemos a los cuentos, pero no se limita a este género. Cuando hablamos de narrativa nos referimos a las historias que nos contamos de cómo somos nosotros y el mundo que nos rodea. Iliaris nos describe básicamente dos narrativas que se nutren de dos acercamientos filosóficos. Iliaris comienza describiendo la filosofía medioambiental prevalente hoy día. En su descripción se utilizan palabras como dominio, manipular, y el ser humano aquí se ve a sí mismo como distinto, ajeno y racional, mientras que ve la naturaleza como algo indómito y irracional que debe someter a su voluntad. Es un acercamiento fundamentalmente antropocéntrico. Y si lo vemos en términos de narrativa, en este discurso filosófico, el ser humano se situará como protagonista, en el centro de la trama, mientras que la naturaleza es como el antagonista y al cual el ser humano debe dominar, manipular, en busca de un supuesto progreso y bienestar. Esta postura antropocéntrica se contrapone con la propuesta de la ecosofía, que a propósito es un neologismo que surge del prefijo eco, que se origina de la palabra oikos, hogar, sitio común, y de la raíz griega sofía, que significa sabiduría, conocimiento. En esta narrativa no nos ubicamos como algo distinto o ajeno, sino como parte del entorno. Y aquí cito a Iliaris. Somos parte de ella como órganos dentro de un cuerpo, pero un cuerpo de carácter divino. Añade Iliaris que bajo este acercamiento la experiencia de la realidad es teantropocósmica. En esta postura filosófica somos humanos, naturaleza y espíritu. Sí, esa es una palabra que yo nunca voy a poder pronunciar. Otra vez, teantropocósmica. Teantropocósmica. Y Enrique, yo creo que si la divides en sus diferentes partes, ¿verdad? Tenemos el te, que hace referencia, el teos, ¿verdad? De la palabra griega que teos, que hace referencia a lo divino, a lo religioso, a la espiritualidad. Antropo, que hace, como mencioné anteriormente, al ser humano, y cósmica, que tiene que ver más con la naturaleza. Y así quizás, si puedes ver sus partes, quizás te hace un poquito más fácil pronunciarlo. Exacto. No lo sé. Teoantropocósmica. Ya, sí. Ahora, la palabra que yo nunca había escuchado, es el centro de este ensayo, es ecosofía. Y a mí me parece fantástica, porque yo sí había escuchado la palabra que se opone, que es, o al menos que Iliaris presenta como opuesta, que sería antropocéntrica. Uh-huh. La visión antropocéntrica, el ser humano está en el centro. Uh-huh. Ahora, que el ser humano no está en el centro, yo sí me doy cuenta que es parte de los debates que tenemos al día de hoy con asuntos ambientales, pero nunca había escuchado un término que lo recogiera. Entonces, esa palabra es ecosofía. Ecosofía. Uh-huh. Claro, porque la ecosofía lo que propone es esa experiencia, ¿verdad? Que involucra o nos ve a los humanos como somos humanos, naturaleza y espíritu. Y de ahí que viene el teantropocósmica. Ella también resalta el libro de las 3 ecologías de Guattari, que presenta una postura afín con la ecosofía. Sí, ¿quién es Guattari? Guattari es... ¿Cómo se escribe Guattari? Guattari se escribe G de gato, Guattari. Guattari. Uh-huh. Ahí lo encontré. Dice que es un psicoanalista, sí, filósofo y político francés, pero el apellido parece italiano, Guattari. Pierre-Félix Guattari. Y perdóname, ¿y qué es lo que dijo Guattari? Claro, Guattari lo que
resalta Iliaris en su ensayo es la publicación de las 3 ecologías. Y en esta Guattari presenta una postura filosófica afín con la ecosofía. Y aquí el ser humano se entiende como un ente bio-psico-socioambiental. Es decir, ¿verdad? En la palabra teantropocósmica es esa visión del ser humano, la realidad teantropocósmica es una realidad que incluye la cuestión espiritual al ser humano y a la naturaleza. Es un poco como la visión holística que habíamos discutido anteriormente. Muchas partes que conforman un conjunto y que cada una de esas partes se entrelaza y que es imperativo, ¿verdad?, que se entrelacen. Sí, y con la palabra holística yo también lo que veo es que hay que considerarlo todo. No debes de ver esto, aunque tú puedes identificar sus partes al momento de tratarlo o al momento de hacer planes. No conviene referirte solamente a sus partes, sino que lo debes de ver como un todo. Eso es un concepto que viene a mi mente cuando yo escucho la palabra holístico. Sí. Y entonces en estas palabras que nos está presentando Iliaris, coge las 3 palabras y las una. Sí. Sí. Sí, fíjate, exactamente, son palabras que cogen elementos y las convierten en una cosa completa. Sí. Y es como verla, ¿verdad? Si podemos ver nuestra realidad de una manera antropocéntrica o podemos verla de una manera teantropocósmica. Y esas son 2 maneras bien diferentes de ver el mundo, entenderlo y relacionarnos con él. Pero, ¿verdad? Y aquí tenemos, claro, yo hice uso tenemos esas 2 palabras que nos permiten hacer ese tipo de reflexión. Y son palabras que, bueno, especialmente esta de la teantropocósmica, que es una palabra más que nada de la filosofía, o por lo menos yo tampoco nunca la había escuchado antes de hacerla, ¿verdad? Escuchar el ensayo de Iliaris. Volviendo un poco a lo que tiene que ver con la narrativa, en el discurso de la ecosofía, ya para mí, ¿verdad? Ya no nos vemos nosotros, los seres humanos, como los protagonistas de la historia, sino más bien como coprotagonistas junto con nuestro entorno. La relación entre el ser humano y el entorno es más uno de cooperación que de coerción. Es decir, es una relación más teantropocósmica que antropocéntrica. Como les compartí al inicio de este episodio, me parece que hay una tendencia a ver la filosofía como algo que se limita a ese contexto académico, pero es una disciplina que de una u otra manera nos atañe a todos, como esta conversación que hemos estado teniendo hoy. El texto de Iliaris, por ejemplo, para mí, nos ofrece el vocabulario, los términos y conceptos para hacer un ejercicio de reflexión sobre cómo es nuestra relación con el medio ambiente. A partir del texto, para mí podemos evaluar qué historias nos contamos sobre la naturaleza, desde qué filosofía medioambiental están encuadradas esas historias. ¿Verdad? Aquí les pregunto a ustedes, si fuesen a contar su historia con el medio ambiente en esa narración, ¿ustedes creen que predominarían las palabras relacionadas a verbos como manipular, dominar, controlar? ¿O la selección de las palabras se acercaría más a palabras como conocimiento, conciencia, espiritualidad, cooperación, armonía y justicia? En esa historia, ¿actúas más como protagonista luchando con la naturaleza o como coprotagonista en una relación de cooperación? Yo en lo personal pienso más en los últimos años en una relación de buscar, de querer saber más, de adoptar una posición no solamente crítica, sino una posición responsable frente al medio ambiente. Entonces, no pienso que lo pueda saber todo, pero sí tengo una curiosidad constante por aprender más porque siento que tengo una responsabilidad. Y también dentro de esa narrativa, por mi punto de vista, pienso también en lo espiritual. Uh-huh. La visión que tengo, ¿no? De la naturaleza como algo dado para que sea cuidado. Para mí, si fuese a describir esa relación, ¿verdad? Si voy unos cuantos añitos atrás,
diría más bien cerca de una década atrás. Quizás no tanto utilizaría manipular, dominar o controlar, pero o quizás habría algo de eso, ¿verdad? Porque pensaría en la naturaleza como algo que tengo que controlar, que tengo que manipular, pero también diría desconocimiento, un desconocimiento de lo que es el medio ambiente y cómo es mi relación. Yo no reflexionaba sobre cuál era mi relación, esa relación con el medio ambiente. Ya cuando me di a la tarea de ir aprendiendo, conociendo, tratando de establecer tratando de establecer esos lazos con lo que es el medio ambiente, creo que en los últimos años, diría 3 años, sí siento que se acercaría más esa descripción a palabras como conocimiento, espiritualidad, armonía o justicia. Trato más de pensar, ¿verdad? En el medio ambiente, esa relación, creo que sí hay un poco más de esas palabras que en un pasado. Sí, yo pensaba, tengo 2 ideas metidas en mi cabeza ahora mismo mientras las escuchaba a ustedes hablando. Una es la palabra contexto, y la razón por la cual me viene esa palabra es que dependiendo de donde uno viva, y ahí es donde, por eso es que estoy usando la palabra contexto, dependiendo del entorno donde uno viva, eso afecta la manera en que tú ves al mundo. Pues personas que se han dedicado más a la agricultura, pues se verán más unidos a la naturaleza. En mi caso en particular, que yo estudié ingeniería, pues tú te das cuenta cómo está desligada de la naturaleza. Así que no es difícil darse cuenta por qué en un proyecto de ingeniería, aunque en mi caso es ingeniería electrónica, pero esto se puede ver en toda la ingeniería, o en la mecánica, y particularmente en la ingeniería civil, cuando se hace una construcción, lo que se hace es sacar la naturaleza que estaba allí para entonces hacer la construcción del hombre. Cuando hablo de contextos es eso, ¿verdad? Del contexto de nuestros entornos, donde nosotros hemos crecido. Pero eso segundo, es la segunda idea que tenía en mi cabeza, es acción versus palabras. Las acciones que se toman, por ejemplo, por poner este caso de la ingeniería, lo que se hace es se aparta la naturaleza para entonces construir la casa o la carretera, y la carretera para los autos que ya no están hechos para ir sobre terreno, sino que preferimos cambiar el ambiente para que el viaje que tengamos en el carro pues sea más agradable o más eficiente, lo que sea. Que entonces nuestras acciones hablan de la relación que tenemos con la naturaleza, que es el hombre está en el centro. Hacemos los arreglos para facilitarnos, ya sea por razones prácticas o por pura conveniencia, removemos la naturaleza para entonces construir ahí a nuestra manera, como nosotros entendemos que hay que hacer. Entonces, las acciones hablan este pensamiento antropocéntrico. Versus, yo escucho el vocabulario más ecosofista. Sí. Sería la palabra, ¿no? Sí. En muchas organizaciones comunitarias, que la manera en que uno lo percibe es que estas personas se han dado cuenta que no podemos ni debemos seguir luchando contra la naturaleza, sino que lo que debemos de hacer es trabajar con ella. Y un ejemplo en Puerto Rico es la guerra que hay con la zona marítimo terrestre. Se ve la postura antropocéntrica en aquellos que no ven esta definición como un impedimento para construir más cerca de las costas. Mientras que entonces el otro lado, que es impulsado sobre todo por comunidades que se han organizado, dicen no. Nuestra experiencia nos ha enseñado que debemos trabajar en conjunto con la naturaleza, y eso incluye, mira, que esta zona aquí de la costa, pues se debe respetar porque lo que construyamos aquí se va a destruir. Sí. La naturaleza lo va a destruir. Y a eso también te habla del poder de la naturaleza. El ser humano debe repensar esa relación. Si es una relación antropocéntrica,
eso como que sugiere que eventualmente también vamos a poder dominar, digamos, cosas como la climatología. Sí. Y pues esto se va a acabar y sí vamos a poder construir la zona marítimo terrestre porque nosotros con nuestra tecnología y la ingeniería lo vamos a lograr. Sí. Mientras que entonces la otra postura nos está diciendo no, debemos de colaborar, de trabajar en conjunto. Es muy, muy interesante, viéndolo desde el punto de vista, aquí me puse un poco el sombrero de ingeniero. No, pero sí está interesante porque, claro, en las escuelas, cuando preparan a los ingenieros, se promueve qué filosofía, o por lo menos exponen a los estudiantes a una filosofía, a la ecosofía, o más que nada a una filosofía antropocéntrica. Eso es interesante. Yo oyendo hablar de antropocéntrico es que se me figuro la imagen del hombre vitruviano de Leonardo da Vinci, el hombre en el centro, y creo que hay que colocar algo más, ¿no?, en ese centro. O sea, son cuestiones efectivamente o sea, la palabra ecosofía quiere, ¿no?, volver a recolocar la naturaleza en el centro y no solo las exigencias antropológicas. A eso es que se refiere Iliaris cuando dice una vuelta a los orígenes. Sí, efectivamente. Esa idea de que hay que volver a las tradiciones, considerar lo que llamamos viejo y antiguo, probablemente tiene mucho que decir en el presente. Y lo hemos visto, ¿no? En el concepto de las tradiciones orales y la conservación del ambiente, y ahora con esta propuesta de Iliaris de ir al pasado para buscar patrones que nos puedan arrojar luz sobre el presente. Así que es interesante cómo todos estos asuntos medioambientales, para volver a utilizar la palabra anclar, ¿verdad?, requieren de nosotros que busquemos un ancla en el pasado, en cómo las personas que nos anteceden pueden ser ejemplo en torno a la relación que tenían con la naturaleza y que nosotros deberíamos, ¿verdad?, esa reconexión, tenerla nuevamente. Esto fue Lenguaje y Medio Ambiente, un concepto de Carmen, Alexandra y Rocío, inspirado en el curso Medio Ambiente, Lengua y Literatura de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Agradecemos la compañía de la doctora Iliaris Avilés Ortiz. Este podcast fue producido y editado por Enrique Vargas en JY Studio. Gracias por acompañarnos a descubrir la importancia del lenguaje para comunicar los asuntos medioambientales que nos afectan. Hasta la próxima.